Bien, consigna de la semana, último día de la semana. Soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. Y hoy en nuestro curso de historia vamos a continuar trabajando la vida republicana de nuestro país. Y conversaremos sobre la fase o la época, el periodo llamado la Primavera Democrática. Hable. Este periodo de la historia abarca desde el año 1939 hasta el año 1948 y comprende los periodos de el presidente Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante y Rivero. Tú recordarás que este término es puesto, es usado por el gran historiador de la República, Jorge Basadre. Manuel Prado Ugarteche llega al poder en el año 1939 y va a gobernar, va a completar su periodo de gobierno hasta el año 1945. El personaje que vemos en imagen es Prado Ugarteche. Él no es un desconocido. El APRA. El heredero de Mariano Ignacio Prado va a evitarse conflictos con el APRA. Es decir, al APRA no lo va a aceptar en el Perú por el simple hecho de ser un partido extranjero. Porque recordarás que el APRA se fundó en México. México. Claro, tú lo México. sabes, en México. El APRA no se fundó en el Perú. Entonces, Prado Ugarteche dice, ustedes no pueden participar de la vida política, no pueden ser presidentes, no pueden ser congresistas, porque ustedes son de México, son internacionales, no son peruanos. Así que, vetado de la vida política, chao APRA. Y con eso Prado Ugarteche tiene un puntazo a su favor. Entonces, como no puede hacer eso con el Partido Socialista, fundado por Mariátegui, a este partido sí lo va a aceptar, lo va a tolerar, van a trabajar no juntos, no van a ser aliados, porque el Partido Socialista quiere un cambio radical en el gobierno, pero lo va a tolerar, a diferencia del APRA. Entonces, al deshacerse del APRA, se deshace de sus enemigos más radicales. El gobierno de Prado Ugarteche coincide con un acontecimiento mundial, Segunda Guerra Mundial, donde el Perú también va a verse involucrado, peleando a favor de los aliados, es decir, de Estados Unidos. Entonces, como tú habías anticipado, el Perú va a ir mejorando su economía a raíz de la Segunda Guerra Mundial por la exportación de materia prima. ¿Cuáles son estos recursos? Dime tú. Minerales. Todos los minerales que se pueda. Cobre, estaño, zinc. Algodón para las medicinas y ropa. Algodón para la industria de la farmacia y para la ropa. Caña de azúcar. Caña de azúcar para la medicina y el alimento. Caucho. Y el caucho para la elaboración de las llantas de los tanques de guerra. En el año 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, el Perú va a enfrentar un conflicto con su vecino país de Ecuador. ¿Te acuerdas? Era la única frontera que faltaba cerrar. Y lamentablemente por no cerrar y delimitar esa frontera, tuvimos este conflicto. Ecuador supuestamente tenía una localidad llamada Paquilla que le correspondía. Esa localidad se encontraba aquí, aquí. De la noche a la mañana, de pronto, ese territorio apareció por acá, aquí. Entonces, Y eso no pertenece a Perú. le pertenecía al Perú. Y Ecuador decía, no, el Perú debe ser así seguro, ¿no? Se han equivocado en hacer el mapa. Está mal. Esa parte le corresponde al Perú. Eso es lo que ellos dijeron. Entonces el Perú no tuvo más que reclamar su soberanía sobre esa parte del territorio.
porque los ecuatorianos, moviendo su base, a propósito, sabiendo que su base se encontraba aquí, la mueven hacia adelante, invadiendo territorio peruano. Cuando se sobrevuela la zona, se dan cuenta que Ecuador estaba en nuestro territorio. Entonces, al no encontrar una salida pacífica, se tiene que comenzar una medida ya más violenta, que es el estallido de una guerra. Claro, no fue oficial, no es que el Perú le declare la guerra al Ecuador el día tal, no. Simplemente comienzan las acciones bélicas, es decir, el Perú se defiende, ¿no?, proclamando su soberanía en esos territorios. Aquí surge la imagen del general Eloy Ureta, que gracias a él, en parte, la dirección que tuvo de todo este comando que fue a combatir en esta localidad, se tuvo una hazaña bastante importante, y bajo la dirección de Eloy Ureta también participa el aviador José Abelardo Quiñones, recordado porque aparece en nuestro billete de 10 soles. Este piloto fue el primer piloto peruano en graduarse de la Escuela de Aviadores haciendo un vuelo invertido como el que se ve aquí en la imagen. Tú dirás, profesor, la imagen está al revés. No, así es la imagen. Acá está el suelo, árboles, montañas, y la nave se encuentra al revés, ¿no? Entonces, con esta acción, con esta pirueta en realidad, logra él graduarse con honores y participa valerosamente en esta guerra. Mira, él es el personaje que aparece en nuestro billete. ¿Cómo es su participación en la guerra? Bueno, su aeronave sufre el impacto de un proyectil ecuatoriano. Entonces, él sabía que no le quedaba mucho tiempo en el aire, tenía que aterrizar por fuerza y él salir, escapar, ¿no?, con su paracaídas. Pero él estaba muy cerca de la base ecuatoriana y no podía perder esa oportunidad, porque si otra nave venía, otra avioneta peruana, probablemente iba a pasar lo mismo, iban a ser derrotadas en el aire. Entonces, sabiendo que la nave ya no tiene solución, decide estrellarse contra la base ecuatoriana. Él mismo entrega su propia vida para acabar con esa base enemiga. Luego, en el año 45, llegaría al poder el presidente José Luis Bustamante y Rivero. Él lidera un grupo político, un movimiento político llamado Frente Democrático Nacional, o por sus siglas conocido como FREDENA. Liderando este partido, él gana las elecciones, pero como poder ejecutivo, es decir, como presidente. Pero en el poder legislativo ya están participando mayor cantidad de apristas. A pesar del veto hacia Aya de la Torre, se le prohíbe la candidatura, está bien, Aya de la Torre no va a gobernar, pero sus congresistas poco a poco van a ir entrando al poder legislativo, entonces hay un conflicto. El APRA, desde el Congreso, no deja gobernar a Bustamante y Rivero. Este conflicto político será también parte del fin de este gobierno. Como tú podrás darte cuenta, no termina su periodo de gobierno. Es interrumpido a los 3 años. Y con más razón todavía, se le acusa al APRA de ataques violentos, de huelgas, de fomentar el desorden entre la población. Incluso hubo una revuelta de marinos, de militares contra el presidente, y dijeron que el APRA lo había motivado. Más adelante se dio a conocer de que no fue el APRA, ¿no?, sino que ellos actuaron por su propia voluntad. La tesis de las 200 millas, propuesta en el año 1947, en la cual se extiende
nuestro dominio marítimo. Antes de esta fecha, todos los países que tenían playas, como el Perú, tenían solamente soberanía sobre las 12 millas. Hasta aquí. 12 millas nos correspondían. Ahí podíamos pescar, nadar, hacer cualquier actividad porque es nuestro mar. El presidente Bustamante Rivero plantea una tesis, una doctrina, que es seguida por los vecinos países que también tienen mar, Ecuador y Chile. Y esto establece que nos debe corresponder a los países costeros 200 millas. Ya no 12, sino 200 millas. Es presentado ante los organismos internacionales y es aceptado. A partir de allí, el Perú tiene 200 millas de extensión de dominio marítimo para aprovechar todos los recursos que pueda, pero también para preservarlo y conservarlo. Ahora, en el año 1948, el general Manuel Odría, alegando que el partido aprista no le deja gobernar al presidente José Luis Bustamante Rivero, le da un golpe de Estado. A ese golpe de Estado se le conoce como la Revolución de Arequipa, porque en esta localidad, en este departamento, inicia esta revuelta de Odría para sacar a Bustamante Rivero del poder, lo consigue y él se instaura como nuevo presidente del Perú.